Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo, comenzamos. Antes de comenzar, simplemente, pues pediros un poco de disculpas porque se ha retrasado la salida del vídeo que tenía pendiente, pero es que me ha surgido la oportunidad de probar algo que es diferente, algo que para los que nos gusta la fotografía macro, pues creo que es bastante interesante y que tenemos que conocer, así que nada, pues he decidido probarlo durante unos poquitos días y retrasar, como os digo, la salida del vídeo que tenía pendiente. Bueno, creo que muchos conoceréis a Mario Arias, que es el dueño de la tienda Fotografiarte, es una de las tiendas más importantes que tenemos en Madrid de fotografía y aparte pues tiene un canal en YouTube y participa en algunos podcasts con Mario Rubio pues hablando pues sobre las últimas novedades que hay en fotografía. Y bueno, pues en uno de sus últimos podcasts hablaron sobre los objetivos Laowa, porque bueno, han sacado unos objetivos que son bastante peculiares, sobre todo los que están enfocados en fotografía macro, y bueno, pues hablé con él y le dije, oye Mario, pues me gustaría probar estos objetivos porque creo que merece la pena probarlos y ver qué tal funcionan, y me dijo, claro, pues pásate por la tienda que te los dejo sin ningún tipo de problema. Así que, no contentos con esto, no solamente me dejó 3 objetivos Laowa, sino que encima me dejó 2 cámaras Sony. La Sony A7 III, que monta un sensor full frame, y por otro lado, la cámara Sony A6600, que monta un sensor APS-C. Bueno, pues como podéis imaginar, yo vengo de un sistema Olympus, así que tenía muchísimas cosas que probar y bueno, pues los primeros días sí que es verdad que fueron un poco liosos, pues aprendiendo a manejar esos menús de Sony, que tanto dice que son un poco complicados y que es verdad que al menos cuando te cambias pues es difícil, pero bueno, no estamos para valorar en este vídeo si las cámaras Sony están bien o no. Sí que es verdad que os haré una pequeña reflexión al final de este vídeo, pero bueno, me lo dejaron para probar estos objetivos, así que lo que hice pues fue llevármelo todo al campo y empezar a trastear con ello. Pero bueno, sin enrollarme ya mucho más, porque además ya habéis visto el título del vídeo, os voy a hablar de los 2 objetivos que he probado y de los que traigo la revisión en este vídeo. Para los que no conozcan la marca Laowa, es una marca que ha surgido en los últimos años y es una marca china que se dedica a la construcción de objetivos y se han especializado en construir objetivos macro que son, para mi punto de vista, diferentes a lo que tenemos en el mercado. La mayoría de los objetivos macros a los que estamos acostumbrados de ver son objetivos que tienen un enfoque que va desde el infinito hasta la magnificación 1x y es difícil, bueno, pues pasar de esa magnificación si no pues utilizamos pues tubos de extensión o una lente Reignox o nos inventamos algún sistema pues invirtiendo objetivos o colocando un objetivo encima de otro. Bueno, pues yo creo que sabiendo todo esto, Laowa dijo, ¿y por qué no sacamos unos objetivos que vayan un poquito más y que vayan desde el infinito hasta la magnificación 2x? Así que Laowa tiene unos cuantos objetivos con este tipo de magnificación y luego tiene por ahí otro objetivo que es bastante especial, que lo vais a ver aquí arriba, que bueno, es verdad que vale mucho dinero, pero es un objetivo espectacular y que la verdad, aunque es verdad que las reviews que ves por ahí, bueno, pues hablan que de este objetivo es más bien un objetivo para hacer grabaciones, para hacer vídeos, más que para hacer fotografía, porque bueno, pues es un poco complicado. Bueno, y otra de las razones por las que me han dejado estas 2 cámaras también es simplemente porque los objetivos que me dejaban para probar no están hechos para la montura micro 4 tercios, así que bueno, pues para no andar con adaptadores y demás me dejaron estas 2 cámaras para probar estos 3 objetivos. Así que vamos a empezar a hablar del primero de ellos, es el objetivo Laowa 100mm f2.8 y que se denomina Ultra Macro 2x y que lleva las siglas APO. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que, como sabéis, y los que estéis un poco más metidos en el mundo del macro extremo, APO son las siglas de la palabra apocromático y lo que nos quiere decir es que se han corregido una serie de aberraciones que nos pueden molestar cuando tenemos ya magnificaciones muy grandes, pues aberraciones cromáticas o simplemente deformaciones que se producen en nuestro objetivo. Así que partiendo de esta base y viendo simplemente el título o el nombre de este objetivo, bueno, pues ya te hace pensar que podemos encontrarnos ante algo que puede ser bastante potente. Este objetivo, como os decía, no está diseñado para la montura micro 4 tercios, es un objetivo diseñado especialmente para cámaras full frame y lo podemos encontrar pues para varios tipos de montura. Lo tenemos para Canon, lo tenemos para Nikon, lo tenemos para Pentax, lo tenemos para Sony, obviamente, y es un objetivo completamente manual, pero sí que es verdad que han sacado una versión que tiene unos pequeños pines de conexión que te permite pues manejar la apertura del diafragma.
En mi caso, no sé, tampoco está bien si lo tienes, obviamente, pero sí que es cierto que puedes trabajar con el objetivo completamente manual y que es algo que, bueno, que lo vas a echar de menos pues cuando vayas a revisar tus fotos y quieras ver en qué apertura has disparado, porque obviamente no lo vas a poder utilizar, pero vamos, poder controlar la apertura del diafragma con la cámara o bien de forma manual tampoco tiene mucha complicación. Así que bajo mi punto de vista, si lo tiene el objetivo bien, pero que no lo dejéis de comprar porque no traiga estas conexiones para poder controlar la apertura del diafragma. Como os digo, es un objetivo completamente manual y una vez que lo tenéis en la mano, y perdonadme que no lo voy a enseñar porque al final lo he tenido poquito tiempo y he preferido, bueno, pues probarlo bien, pensar un poco en todo lo que he hecho para poderos mostrar y contaros hoy mis opiniones y por esa razón pues no lo tengo, pero sí que os voy a ir poniendo pues pequeñas imágenes comparando pues con mi Olympus, con el objetivo del 60 mm, con el 65, para que, bueno, pues os hagáis una idea de los tamaños y los pesos que tienen. Cuando cogemos el objetivo, bueno, nos damos cuenta que es un objetivo bastante robusto, está muy bien construido y, bueno, como os digo, pues todo es manual, así que lo que nos vamos a encontrar es al principio o en el primer nivel un pequeño anillo que nos va a permitir mover la magnificación a la que vamos a estar trabajando, es decir, si vamos a querer estar pues enfocando al infinito, al 0,5, al 1x, al 2x, y este anillo pues lo que nos va a permitir es, según lo vayamos moviendo, bueno, pues poder ir marcando a las magnificaciones a las que queremos trabajar. Al final, y esto es lo guay que tiene este objetivo, es que imaginaros que es como si fuese un zoom. Imaginaros que tenéis un 50-150, por ejemplo, y con este anillo pues lo que vamos a ir haciendo pues es ir marcando esas distancias, ¿no? De tal manera que podremos situarlo en el enfoque infinito o bien pues situarnos a 1,5, a 2x en función o dependiendo de la fotografía que vayamos a hacer. Lo siguiente que nos vamos a encontrar es una escala de profundidad de campo. Esto es algo que traen algunos objetivos. Yo la verdad que es la primera vez que lo veía y que trabajaba con ello, y bueno, pues es simplemente algo así como una manera de indicarnos qué zonas vamos a tener enfocadas en función de la distancia a la que nos coloquemos. Sí que es verdad que en las reviews que he visto comentan que esto pues no funciona muy bien, y es verdad que la verdad que no funciona bien. Es algo orientativo, pero bajo mi punto de vista es algo que no he utilizado y que no voy a utilizar, o sea que por mi parte eso se lo podían ahorrar. Es verdad que queda muy bonito en el objetivo, pero creo que es algo pues que al final es poco práctico y que no vamos a estar ahí pensando si me tengo que colocar a esta distancia o entre esta distancia y esta para tenerlo todo enfocado. Simplemente ponte a practicarlo y ya está, y olvídate de este tipo de escalas porque a mí al menos no me aporta mucho. Y ya si seguimos bajando pues tenemos un segundo anillo que lo que nos hace es marcar las diferentes aperturas del diafragma. Este objetivo va a trabajar desde 2,8 hasta una f22 y bueno, pues se va a ir marcando por 6 puntos de diafragma. Vamos a tener 6 pasos en los que cada vez que lleguemos a ese paso vamos a tener un clic, pero bueno, que no quita para que podamos ir moviendo nosotros de una forma manual, obviamente, la ruleta y colocarnos pues si queremos entre un diafragma que esté entre 2,8 y 4, por ejemplo, sin necesidad de que nos marque ese clic, o sea que el objetivo va a funcionar perfectamente. Bueno, pues una vez que ya sabemos un poco cómo es el objetivo, lo siguiente que hice fue buscar las curvas MTF, que nos va a decir o nos va a orientar un poco sobre cómo va a ser la calidad o la resolución de nuestra óptica. Cuando ves reviews sobre este objetivo, bueno, pues comentan que la resolución es muy buena, que la calidad es muy buena, y bueno, pues yo quería saber o intentar buscar dónde estaba ese punto dulce para la hora de hacer mis fotografías, bueno, pues saber cuál es el diafragma que mejor le viene a nuestra cámara, pues para poder hacer las fotos con la mayor nitidez posible. Bueno, pues cuando te pones a revisarlo, una cosa que me gusta mucho es que en la página web de la OWA te viene dentro de cada objetivo las curvas MTF, y en este caso, pues si nos ponemos a observar las curvas que tenemos para este 100 mm, bueno, pues lo que nos dice es que trabajemos con un diafragma 2.8 porque va a ser el diafragma que nos va a dar la mayor contraste y la mayor resolución, la mayor nitidez de nuestra fotografía, pero sí que es cierto que si os ponéis a observarle, si queréis un día hago un vídeo para que veáis cómo se interpreta en esta gráfica, lo que nos dice es que sobre todo este objetivo va a trabajar muy bien en las partes centrales del objetivo, pero que a medida que nos vamos a ir hacia los laterales, bueno, pues la calidad de la fotografía o la nitidez se va a reducir un poco, pero bueno, que tampoco es nada exagerado de lo que nos tengamos que preocupar. Pero bueno, para no quedarme solo con lo que nos estaba indicando las curvas de la OWA, que por cierto también viene indicado en el manual de instrucciones del objetivo, que me parece también algo que es de valorar, sobre todo a los que nos gusta investigar un poco estas cosillas. Bueno, pues lo que hice fue irme a una de mis páginas web de referencia, donde suelo mirar y contrastar un poco información de objetivos, y si buscamos estas mismas curvas, pero en este caso
la curva MTF50, bueno, pues nos dice, según los estudios que han realizado en esta página web, que su punto dulce lo vamos a tener con un diafragma de 4 y 5,6. Así que bueno, pues esto lo que me estaba diciendo claramente es que tenía que trabajar entre esas aperturas de diafragma. Obviamente tenía que probar todas, pero que las mayores calidades o la mayor nitidez la iba a encontrar, pues eso, en las 3 primeras aperturas de diafragma, que son 2,8, 4 y 5,6. Bueno, pues lo siguiente que hice fue irme al campo, salir a dar un paseo y llevarme todo el equipo para empezar a realizar pues diferentes fotografías. Así que os voy a dejar unas pocas fotos, aunque ya estaréis viendo algunas, para que veáis la calidad que nos da este objetivo. Pues ya estamos en el ordenador y lo que he hecho ha sido una selección de las fotos que creo que son más representativas o que nos pueden venir mejor para evaluar el objetivo. Y bueno, pues simplemente lo primero que voy a hacer es, bueno, lo primero es deciros que prácticamente no he editado las fotografías, no he tocado nada que tenga que ver con la nitidez de la fotografía. En algunas, bueno, pues aquí he tocado algún valor más, pero en la mayoría vais a ver que no he tocado prácticamente ningún parámetro. Y lo primero que os quiero enseñar es las magnificaciones que podemos conseguir y que os hagáis una idea de ellas. Esta primera fotografía está tomada f2.8 a una magnificación de 0,5 por, y bueno, pues lo que os decía, como el objetivo no es automático y no tenemos esa conexión, pues no nos dice, nos faltan datos aquí que normalmente los tendríamos. Entonces bueno, pues es la única pega que tiene, o una de las pegas que tiene trabajar con este tipo de objetivo. También quiero que os fijéis en el bokeh que tiene el objetivo. Y la siguiente fotografía está tomada pues a una magnificación 0,5 por, f2.8 también. Y bueno, pues ya si nos acercamos vais a ver que la nitidez que se consigue es muy buena. Y lo mismo ocurre cuando pasamos a la magnificación 2 por, que es la siguiente, en la que bueno, pues veis que la nitidez se vuelve a mantener igual, es f2.8, o sea que la verdad que sorprende mucho la calidad que llega a tener este objetivo. Bueno, esto que estáis viendo aquí, porque lo vais a ver en todas, son las manchas que tenía el sensor, estaba un poco sucio y bueno, pues las vais a estar viendo durante todas las fotografías. Lo siguiente que hice, como os dije, fue salir a la calle y tomar una serie de fotos. Y bueno, pues aquí tuve que jugar un poco con las velocidades de obturación. Fijaros qué velocidad tan alta, la sensibilidad también, porque bueno, pues había que congelar las imágenes trabajando en 1 por, hacía aire ese día, entonces era la manera que tenía de congelar el objeto. Y bueno, pues estáis viendo que la nitidez que nos está dando aquí otra vez es muy buena. La siguiente fotografía está tomada en la corteza de un alcornoque, es f2.8 también, a una magnificación de 1 por, y bueno, pues se ve que la calidad por esta zona, la estáis viendo en la zona donde se ha enfocado, que está bastante bien. Y lo que quiero que veáis es que, y es algo que hablaban de este objetivo, es el viñeteo que genera. Y bueno, pues aquí lo estáis viendo cómo se genera un pequeño viñeteo, pero que bueno, que se puede solucionar de una manera muy rápida. La siguiente fotografía está tomada a las yemas de una encina. Como os digo, veis, prácticamente no he tocado ningún nivel, nada que tenga que ver con la nitidez. Y en este caso, bueno, pues está tomada ISO 100 a una velocidad de 1/200 para congelar bien a 1 por. Y bueno, pues estáis viendo que la nitidez sigue siendo muy buena. Estáis viendo aquí los pelillos, está también tirada, esta está tomada f4, o sea que para que también veáis cambios de diafragma. Y bueno, pues veis que la nitidez se mantiene. Y en la siguiente fotografía lo que hice fue tomarla a una magnificación 2 por. En este caso, como hacía bastante aire y como os digo también, pues se va perdiendo bastante luz cada vez que aumentamos la magnificación como es normal. Pues fijaros la sensibilidad a la que tuve que tirar la foto, ISO 4000 y a la velocidad para poder congelar el objeto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hemos conseguido congelarlo, pero a cambio, bueno, pues hemos perdido, pues ya veis que hay un poquito de ruido y tal, pero bueno, son cosas con las que hay que trabajar si queremos trabajar estas magnificaciones, y que bueno, pues que tampoco el resultado es muy malo. Las siguientes dos fotografías es lo mismo. En este caso, bueno, quedaros que no son las mejores fotos, ya lo sé, pero es para que os hagáis una idea. Esta fotografía está tomada ISO 500, estaba en oscuridad, le venían unos poquitos rayos de luz por aquí, pero estaba en sombra. Y bueno, pues lo de siempre, estáis viendo que tenemos una definición buena. Fijaros cómo se ven los granos de pólenes de esta flor. Y cuando pasamos a la magnificación 2 por, bueno, pues pasa lo que nos imaginábamos, ¿no? ¿Veis? Esta sí que la he retocado un poquito, pero bueno, ya tuve que subir la ISO a ISO 640 y también tocar un poco la velocidad para poder, pues igual, congelar la imagen.
Y aquí lo estáis viendo, aquí tenemos el estigma de la flor, los estambres, un grano de polen, pero bueno, es verdad que aquí sí que no tenemos muchísima definición, no tanta como en las otras fotos, pero bueno, al final yo creo que es algo normal, también estábamos forzando un poco la imagen, o sea que es algo normal. La siguiente fotografía la tomé en casa, es horrible, lo sé, pero me sirve para que veáis también la definición. Esta está tirada a f4 y a una magnificación 1x, y bueno, pues estáis viendo cómo se ve perfectamente los granos de pólenes, los carpelos, los estambres, o sea, la verdad que es alucinante. Y bueno, las siguientes fotografías ya son un poco para que sigáis viendo pues un poco la nitidez y la calidad de las fotografías. Aquí veis cómo se ve perfectamente los pinchos de este cactus. Aquí tenemos otro cactus igual, en este caso esta está tirada a una apertura de 5,6 y bueno, pues vais a ver esta está tirada a 1,5 por, creo, porque estaba tirando entre 1 y 1,5, y fijaros cómo se ve, qué calidad tenemos por aquí, qué nitidez, o sea que la verdad que es muy buena. Bueno, un par más de fotografías, esta pues para que veáis estos ambientes que se pueden conseguir con este objetivo. La verdad que el desenfoque es bastante bueno, a mí me ha gustado bastante, me parece que es bonito. Aquí pues simplemente tenemos enfocadas estas poquitas zonas, está tirada a 2,8, y en esta última fotografía, esta fue de las primeras que tiré. Fijaros también que hacía muchísimo aire, o sea, fijaros cómo tuve que forzar la ISO. A ver, tampoco es exagerada, pero bueno, ya sí que tuve que subir un poquito la ISO, la velocidad, pero bueno, tampoco es algo exagerado, las cosas como son, es ISO 1000, pero bueno, fijaros que igual que da una calidad muy buena. A mí esta foto me gusta mucho, fijaros cómo se ve la gota de agua y por aquí los pelos de la hoja, o sea que en general creo que rinde bastante bien y en general para lo poco que lo he podido usar creo que la calidad que nos da este objetivo es muy buena. Bueno, pues como conclusión sí que es verdad que tengo que decir que es cierto que cuando nos pasamos de esa apertura a 5,6, bueno, podemos trabajar también con un diafragma de 8, la calidad ya del objetivo pues empieza a notarse, empieza a bajar mucho la calidad, así que bajo mi punto de vista y bajo mi criterio creo que hay que trabajar siempre con este objetivo, al menos con esas aperturas de diafragma, con las tres primeras, con f2.8, con f4 y con f5,6, que van a ser las aperturas que nos van a dar las mejores resoluciones y nitidez en nuestra fotografía. Pero claro, no acaba ahí la cosa, y cuando vine de hacer estas primeras salidas, pues te das cuenta, y que es algo que creo que todos lo sabemos, que cuando queremos trabajar a unas magnificaciones que ya superan el 1x, la cosa se complica mucho. Como sabéis, cuanto mayor es la magnificación, menor es la profundidad de campo, y es cierto que trabajar a una magnificación a partir del 1,5x se complica mucho cuando estamos en el monte. Así que es verdad que puedes llegar a conseguir fotos sin trípode, y yo os he puesto algunas que las he conseguido, pero sí que es verdad que si queremos trabajar con estas magnificaciones, yo os aconsejo al menos que trabajéis con trípode, porque va a facilitar mucho la foto y no os vais a volver loco a hacer fotografías y que todo salga pues desenfocado. Pero sí que es cierto que también os quería comentar que si nunca habéis trabajado con una magnificación tan grande, bueno, pues que sepáis que las profundidades de campo son muy pequeñitas, y que al final, pues si no hacemos un apilado, por ejemplo, pues que no nos sorprendamos cuando lleguemos a casa y solo tengamos pues a lo mejor 2 granos de polen enfocado de una flor y pensemos que vamos a sacarlos todos, porque como os digo, las profundidades de campo pues son muy chiquititas. Y otra de las cosas de las que me di cuenta cuando empecé a revisar el material es que es cierto que produce un poquito de viñeteo este objetivo, y bueno, pues es algo que se puede llegar a notar, pero que bueno, que es algo que tampoco nos tiene que obsesionar, pero sí que tenéis que saber que a veces nos puede producir ese pequeño viñeteo, y que bueno, pues que lo tengáis en cuenta si es algo que vosotros valoréis mucho a la hora de comprar un objetivo. Y otra de las conclusiones que saqué cuando salí, y si ya os habéis dado cuenta cuando os he puesto estas imágenes, sobre todo del objetivo, es que tiene una construcción muy peculiar, y es verdad que no tiene ningún cristal de protección al principio del objetivo. Entonces cuando empiezas a mover ese anillo de la magnificación, bueno, pues es cierto que toda la óptica empieza a meterse hacia adentro del objetivo y se genera un gran tubo. Bueno, pues estáis viendo hasta dónde soy capaz de meter el lápiz, y a mí es algo que en cierto modo no me gustó mucho y que me preocupa si tuviese este objetivo,
porque claro, tú al final vas a salir al monte, vas a encontrarte un día con mucha niebla, un día pues que te puede venir una ráfaga de aire con un poco de arena, así que os podéis imaginar que todo eso va a entrar dentro de nuestro objetivo y cuando empecemos a moverlo hacia arriba y hacia abajo, bueno, pues al final yo creo que eso con el tiempo nos puede provocar pues que se meta por dentro del objetivo y la liemos. Así que como consejo, bueno, pues es que compréis un pequeño protector, lleva una rosca de 67 milímetros para que lo pongáis pues en la parte delantera del objetivo y por lo menos pues que evitéis pues eso, la entrada de humedad y de arena que puede provocar pues que perdamos nuestro objetivo por esta falta de protección. Y antes de entrar en algo que nos gusta mucho a todos los que nos dedicamos a la fotografía macro, simplemente también deciros que cuando empezamos a trabajar con estas magnificaciones a partir del 1,5 por, la caída de la luz es muy grande. De hecho, cuando estamos trabajando a 2 por, como queramos trabajar con una magnificación 2 por y con f22, es decir, con el diafragma completamente cerrado, nos vamos a encontrar que la caída de luz es brutal y nos va a tocar tirar pues o bien de ISO o bien de velocidad, reducir esa velocidad para que entre más luz en el sensor, porque de verdad os digo que la luz se cae mucho, así que bueno, es algo a tener en cuenta. Es verdad que es una apertura de diafragma que yo no recomiendo que utilicéis porque os digo que la nitidez es bastante malilla, pero bueno, que lo sepáis que la caída de luz a partir eso del 1,5 por pues es bastante grande y que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues como os digo, y ahora sí que vamos a entrar en materia. Vamos a hacer algo que nos gusta mucho a la gente que nos dedicamos al mundo macro y como veis he cogido la chuleta para no perderme. Bueno, pues es realmente saber si estamos trabajando a las magnificaciones que nos están vendiendo y hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues lo primero que hice fue comprobar si realmente teníamos una magnificación 1 por. Cuando colocamos el anillo en la posición de 1 por, es cierto que conseguimos esa magnificación y lo mismo nos pasa con la magnificación 2 por. Así que, bueno, pues hasta aquí tranquilos, es verdad que no llega a ser un 2 por real, es un 1,98, 1,99, pero bueno, venga, se lo vamos a dar por bueno. ¿Y cuáles son las distancias mínimas de enfoque para estas magnificaciones? Bueno, pues cuando trabajamos a 1 por, la distancia mínima de enfoque, recordad que es desde el sensor hasta nuestro objeto, está en torno a unos 27 centímetros, pero lo importante que es la distancia de trabajo está en torno a los 9,5 centímetros, así que bueno, pues es una distancia bastante buena para trabajar, es muy similar a la que me da mi 60 milímetros, o sea que a la hora de ir al monte, bueno, pues nos tendremos que separar esos 9 centímetros, tendremos esa distancia de trabajo hasta nuestro objetivo para poder enfocar a lo que queramos fotografiar. Pero cuando nos pasamos hasta la magnificación 2 por, bueno, pues la distancia mínima de enfoque se mantiene, pero es verdad que la distancia de trabajo ya nos baja hasta los 7,5 centímetros, entonces pues bueno, eso también valorarlo porque nos tenemos que acercar un poquito más a lo que queramos fotografiar y puede pues a lo mejor complicar la fotografía. Pero ¿y qué ocurre si cogemos ahora y ponemos unos tubos de extensión? Bueno, pues lo que he hecho ha sido comprar unos tubos de extensión que en total me dan 26 milímetros de distancia y los he colocado en el objetivo con la magnificación máxima 2 por. Bueno, pues cuando hacemos esto ya estaréis viendo la fotografía. Bueno, pues lo que nos estamos encontrando es que la distancia mínima de enfoque prácticamente se mantiene y se reduce un pelín la distancia de trabajo en comparación a ese 2 por. Medio centímetro, o sea que es una distancia bastante buena para trabajar y podemos conseguir una magnificación más o menos de 2,33 por. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que en este caso cuando le metemos los tubos de extensión sí aumentamos la magnificación, pero como estáis viendo empieza a deformarse un poco los laterales de la imagen, así que bueno, pues es algo a tener bastante en cuenta. Pero claro, no me quería quedar ahí, dije, bueno, pues voy a colocar mi lente Raynox, la DCR250, para ver, bueno, pues qué magnificación podríamos alcanzar. Bueno, pues cuando ponemos nuestros tubos de extensión y nuestra lente Raynox, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a poder llegar a una magnificación, atentos, de 3,58 por, o sea, una magnificación bastante importante, con una distancia de trabajo que se reduce hasta los 3,5 centímetros, o sea que hemos perdido bastante distancia de trabajo, pero es que estamos trabajando una magnificación bastante importante. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que la lente Raynox nos ha corregido un poquito las deformidades que teníamos en la anterior foto cuando utilizábamos los tubos de extensión. Así que lo que hice pues fue probarlo sin los tubos de extensión, colocando el 100 mm a 2 por con la lente Raynox delante, y lo que ha ocurrido es que se ha reducido la distancia mínima de enfoque a unos 23 centímetros, la distancia de trabajo se reduce a 3,5 centímetros más o menos, pero estamos alcanzando casi una magnificación de 3 por. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en este caso se han acabado las deformidades que nos producían los tubos de extensión, prácticamente no hay aberraciones cromáticas, así que mi consejo es que si queréis utilizar este objetivo y queréis ganar magnificación, olvidaros de ponerle tubos de extensión y centraros simplemente en colocarle una lente Raynox delante, porque ya veréis cómo va a merecer la pena.
Así que como veis podemos llegar hasta prácticamente el 3x con este objetivo y bueno, pues es algo que tenéis que valorar vosotros, pero ojo que trabajar ya a 3x en el campo pues es bastante complicado, pero bueno, si lo queréis utilizar en casa con un buen trípode y configurando bien la cámara, pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problemas. Y ya por último, os voy a hablar sobre el bokeh. El desenfoque es algo que sabéis que en la fotografía macro pues se valora mucho, es como es ese desenfoque, y bueno, pues en general tiene un desenfoque bastante bonito, ya nos lo decían las curvas MTF, y bueno, pues lo que podemos ver es que, y es verdad que a medida que vamos cerrando el diafragma, bueno, pues el bokeh se va haciendo un poquito más feo, pero como vamos a trabajar en esas aperturas que, como os decía, que va desde el 2,8 hasta el 5,6 o f8, pues los desenfoques que nos vamos a encontrar ahí, bajo mi punto de vista, ya sabéis que esto es muy subjetivo, pues creo que son bastante buenos y que tiene un bokeh, bueno, o un desenfoque pues bastante bonito este objetivo. Bueno, pues ya que os he contado un poco sobre el objetivo 100 mm, aunque os voy a dejar unas conclusiones para el final que también tienen que ver con él, ahora vamos a hablar del 65 mm f2.8, también objetivo macro, que llega hasta el 2x y que también lleva las siglas APO. Bueno, pues en este caso este objetivo está diseñado para cámaras sin espejo APS-C y por esa razón pues lo he probado con la Sony a6600 y está para las monturas Canon, Fuji y Sony. Bueno, pues lo primero que me pasó cuando cogí este objetivo y cuando lo saqué de la caja es que dije, ¿es un 65 mm o es mi 60 mm? Sí que os digo, y es verdad, que mi primera impresión cuando lo vi es que se parecía muchísimo a mi 60 mm, pero es verdad que cuando los pones al lado no tiene nada que ver, pero la primera impresión que me dio, y de hecho escribí a Mario y dije, Mario, digo, si tengo un 60 mm, digo, si se parece mucho a mis 60 mm, pero bueno, simplemente esto es una apreciación mía y es verdad que, bueno, pues me sorprendió y os lo quería contar. Bueno, pues en este caso, este objetivo, cuando lo cogéis, ya os digo que aparte de que se me parecía mucho al 60 mm, bueno, pues os vais a dar cuenta que está muy bien construido y que tiene algo especial. Lo primero que os vais a dar cuenta es que ya tenemos esta capa de protección, este cristal, esta primera lente delante del objetivo que nos va a proteger ese tubo por el que se va a mover la óptica, así que esto es algo muy bueno y que el agua, bueno, pues en ese sentido la ha hecho bien, porque como os digo, me daba mucho miedo eso de que llegue una ráfaga de aire o que se te meta humedad y arenilla y nos termine estropeando el objetivo. Por fuera o físicamente tiene los dos mismos anillos que tiene el 100 mm, así que no me voy a parar mucho en esto, pero sí que es verdad que incorpora un punto más de apertura de diafragma, en este caso f16, con el que no contábamos en el 100 mm. Bueno, pues lo primero que hice, al igual que con el 100 mm, fue consultar el manual. En este también vienen las curvas MTF, también las tenemos en la página web, y cuando las empiezas a ver ya sabes que se trata de un objetivo diferente y que tiene que ver al 100 mm, entenderme, pero que estamos ante otra calidad. Cuando observas estas curvas ves que se mantiene la nitidez y la resolución a lo largo de toda nuestra lente, tanto en 2x, en 1x, en infinito no, pero es verdad, y esto no lo he dicho en el 100 mm, casi que olvidaros de trabajar con enfoques infinitos porque son muy malas las fotos que salen. Yo de hecho hice 2 o 3 para hacer una prueba y la descarté porque dije no he sabido enfocar, pero es verdad que salen, a mí no me gusta desde luego, o sea, creo que se pierde mucha definición y que este objetivo para trabajar en infinito pues que no lo son. Bueno, pues volviendo a lo que os estaba contando, en estas curvas ya te vas a dar cuenta que a f2.8 vamos a conseguir una calidad pues aparentemente muchísimo mejor que la que nos va a dar el 100 mm, y es verdad que es así. Cuando empecé a trabajar con él me di cuenta que tenía algo especial este objetivo, tenía una luminosidad muchísimo mayor que la que nos estaba dando el otro objetivo, el 100 mm, así que para mí, desde luego, si me tuviese que quedar con uno de los dos, me quedaría con el 65 mm, porque creo que es un objetivo que está un pasito por encima del 100 mm. La filosofía de trabajo es la misma, con ese anillo que nos marca la magnificación, pues vamos a ir eligiendo las magnificaciones y aquí pues podemos trabajar de dos maneras. O bien elegimos una magnificación, si queremos trabajar a 1x y nos vamos acercando y alejando hasta encontrar ese punto en el que tenemos todo enfocado, o bien podemos ir acercándonos y alejándonos como si fuese un zoom, pues el objeto que quiero fotografiar. Así que lo que voy a hacer es dejaros unas fotos para que lo veáis y bueno, pues valoréis la calidad de esta lente, pero que ya os digo que a mí me ha sorprendido. Ya estamos en el ordenador y al igual que hice con el 100 mm, he hecho una pequeña selección de fotos que os voy a ir poniendo y bueno, como sabéis, aquí a la derecha
tenemos los parámetros de la fotografía y sé que lo estoy abriendo con Lightroom y que no es el mejor programa para los archivos de Sony, pero bueno, para esto que estamos haciendo va bastante bien, así que voy a seguir con ello. Lo primero que vemos es una fotografía a una magnificación 0,5 por, para que os hagáis una idea de cómo son las magnificaciones, y la siguiente fotografía pues sería una magnificación a 1 por f2.8 y bueno, pues estáis viendo que la calidad que da es bastante, vamos, es muy buena. Y cuando pasamos al 2 por, pues bueno, la calidad, voy a reducirlo un poco, la calidad se sigue manteniendo. Bueno, ya lo habéis visto que la calidad y la nitidez sigue estando ahí presente. Os voy a poner así el paso para que veáis el cambio de 1 por a 2 por. Y bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es ir viendo una serie de fotos en las que pues igual os voy haciendo zoom para que veáis la nitidez que tenemos. En este caso estábamos trabajando a una magnificación 1 por también, f2.8. Y bueno, pues estáis viendo también ahora que la ha cargado bien, que pues igual, que se ve todo perfecto, o sea que va bastante bien. Esta sería una flor de romero. Hace un poquito de aire, la verdad, o sea que ya estoy viendo aquí los parámetros. Tuve que subir la ISO a 1000 y aumentar la velocidad porque estaba tirando a f2.8, pero también, no, esto es f4 y bueno, estaba tirando sin trípode, pero bueno, ya veis que se congeló perfectamente y bueno, pues veis aquí esta gota de agua, todos estos pelos en las yemas florales, o sea que la calidad es bastante buena. Aquí tenemos otra fotografía hecha también a mano. Aquí tenemos otra fotografía de un cactus hecha también sin trípode, f2.8 y bueno, pues quiero igual acercarme para que veáis a ver si carga bien la definición que nos da. Ya estáis viendo cómo se ven las púas y se ven todos los pelos que tiene el cactus. Y bueno, en las siguientes dos fotografías lo que vamos a ver es una magnificación, a ver si que se ha quedado el aumento. Lo que vamos a ver es la misma flor pero a dos magnificaciones diferentes. En este caso tenemos la magnificación 1 por f2.8 también y bueno, estaba la sombra, la foto, veis que hay un poquito de ruido también por las condiciones en las que estábamos, pero bueno, ya veis aquí cómo se ven los granos de polen, la definición que tiene, a mí me parece alucinante. Y bueno, pues cuando pasamos, cuando movemos el anillo y nos ponemos en la magnificación 2 por sin mover el trípode, ya sabéis que es lo bueno que tiene este objetivo, pues fijaros, se ven los granos de polen pues muy bien, la verdad. O sea que es bastante alucinante el resultado que puedes obtener. La siguiente foto sería una margarita y en este caso igual tenemos la magnificación 1 por f2.8 y bueno, pues aquí estáis viendo igual, a ver si carga, estáis viendo igual cómo está de definido. Esta foto la vimos también con el 100 milímetros, cómo se ven los granos de polen, los estambres, o sea, se ve perfecto. Y cuando pasamos a la magnificación 2 por, pues vuelve a pasar lo mismo, que se mantiene esa definición. Sí que os digo, y ya lo sabéis, esta foto está tirada sin trípode y bueno, pues llegar a afinar y hacer foco donde queremos es complicado, o sea que ya estoy viendo que en realidad, bueno, pues está enfocando a cualquier parte de la flor, pero bueno, simplemente es para que veáis cómo se ven también aquí los granos de polen, la definición que tiene, o sea que va bastante bien. La siguiente fotografía sería lo mismo, la misma flor pero enfocando a otros sitios para ver si conseguíamos verlo un poquito mejor. Aquí estáis viendo, bueno, pues cómo se ve de bien. Recordad que estamos a 2 por y sin trípode, o sea que es bastante alucinante y potente la calidad que nos da el objetivo. Y las siguientes ya fotografías, bueno, pues ya tienen que ver un poco con el desenfoque para que os hagáis una idea de cómo es y bueno, pues el bokeh que tiene para que vosotros valoréis si os gusta o no. A mí la verdad que me gusta bastante. Y bueno, pues es verdad que ese día pues había llovido y bueno, pues es verdad que no había insectos, había pocas flores, pero se podían hacer cosas chulas como estas y ya estoy viendo pues el desenfoque que tiene, el bokeh, o sea que a mí me gusta bastante, la verdad que es bastante bonito, pero como dije la otra vez es bastante subjetivo, así que ya lo tenéis que valorar cada uno de vosotros. Y por último, bueno, pues he hecho lo mismo que hice con el 100 milímetros y os voy a poner una serie de fotografías para que veáis cómo cada vez que cerramos el diafragma pues ese bokeh se va haciendo un poquito más feo, pero bueno, aquí estaríamos en f2.8, a continuación pasaríamos a f4
Y así iríamos cerrando los diferentes diafragmas y ya estáis viendo que a medida que cerramos el diafragma, bueno, pues es verdad que el bokeh se va haciendo un poquito más feo y bueno, cuando llegamos a F22, pues aquí lo vais a ver. El bokeh la verdad es que no es muy bonito, pero bueno, yo ya os he dicho que mejor que no trabajemos a esta apertura de diafragma porque las fotografías ya no son tan bonitas. En este caso, además, igual que os decía que con el 100 milímetros no pasásemos de ese 5,6 de diafragma, en este caso creo que podemos llegar hasta F11 sin ningún problema, no vamos a tener pérdidas de nitidez y como os digo, pues creo que estamos ante un objetivo que está un puntito más, un paso por encima del 100 milímetros. Así que sin enrollarme mucho más, voy a volver a hacer lo mismo que hice con el otro objetivo y lo que hice fue pues probar si esa magnificación 1x y 2x realmente nos daban esa magnificación que nos dice el objetivo y es verdad que no las da. Y en este caso, pues las distancias mínimas de enfoque pues son más o menos para la magnificación 1x, tenemos una distancia mínima de enfoque de unos 19 centímetros y 8 centímetros en distancia de trabajo y cuando nos pasamos al 2x, pues la distancia de trabajo se reduce un poco hasta los 5 o 6 centímetros más o menos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre cuando le metemos un par de tubos a nuestro objetivo? Bueno, pues en este caso voy a trabajar con tubos de extensión de 26 milímetros, igual que en el caso anterior, y lo que nos encontramos es que la distancia de trabajo sigue siendo más o menos parecida y lo que nos encontramos es una magnificación que está en torno a 2,6 por. Pues ¿qué ocurre? Pues que nos pasa lo mismo que en el objetivo anterior, que se nos empiezan a deformar los laterales, así que os podéis hacer una idea de que esto es algo ya de las propias construcciones del objetivo y que trabajar pues, con los tubos de extensión en este caso pues no nos merece la pena. Vale, pues ahora si le incorporamos la lente Reynolds 250, la distancia de trabajo obviamente se nos reduce hasta 2,5 centímetros y conseguimos una magnificación de 2,9 por, muy cerquita del 3 por, pero, y nos ocurre lo mismo que en el caso anterior, la lente Reynolds nos corrige un poquito esas deformidades que teníamos cuando trabajábamos con la configuración anterior. ¿Y qué ocurre entonces si quitamos los tubos y trabajamos con la lente Reynolds? Bueno, pues lo que ocurre es lo mismo que nos pasaba en el caso anterior. Conseguimos una magnificación de 2,6 por, conseguimos una distancia de trabajo de 3,5 centímetros y lo más importante es que elimina todas esas deformidades que nos daban los tubos. Así que estamos consiguiendo la misma magnificación que nos dan los tubos, pero sin la necesidad de que se nos formen esas deformaciones en los laterales de nuestra foto. Así que al igual que en el caso anterior, os digo, mi consejo es que os olvidéis de trabajar con tubos de extensión con esta lente y que si queréis conseguir mayor magnificación, con lo que ello conlleva, bueno, pues que utilicéis una lente Reynolds que va a hacer que se corrijan esas deformidades. Así que, como os digo, es un objetivo que me ha sorprendido mucho, que creo que está por encima del 100 milímetros y bueno, pues tiene cosas similares a lo que nos pasaba con el otro objetivo y es que pues cuando trabajamos a esas magnificaciones por encima del 1,5 y cuando cerramos mucho el diafragma perdemos mucha luz y bueno, pues tendremos que trabajar con otros parámetros para poder compensarla, pero bueno, que es algo que está ahí, que se puede arreglar de una manera sencilla. Pero bueno, he querido dejar también para el final una conclusión que también he sacado con el otro objetivo y es hablaros del parasol. Ambos objetivos traen el parasol, viene con el objetivo cuando lo compramos, pero es curioso porque tenéis que tener cuidado porque cuando trabajemos con el parasol, bueno, pues nos va a ocurrir que cuando trabajemos a una magnificación 2x, prácticamente vamos a tener que meter el objeto dentro de nuestro parasol. Así que está bien tenerlo porque es verdad que nos va a quitar esos flares, esas luces raras que van a aparecer en los dos objetivos. No he hablado de ello, pero los dos objetivos lo van a tener. También sobre todo por esa construcción que tiene, por ese tubo en el que tiene que entrar la luz, pero bueno, que con los parasoles se soluciona, pero sí que tener cuidado si trabajáis a grandes magnificaciones porque puede que tengáis que meter el objeto dentro del parasol. Así que como conclusiones finales os digo que son unos objetivos que me han sorprendido mucho y he dejado para el final esta conclusión porque podemos hacer algo que es muy curioso y que nos va a facilitar mucho la hora de trabajar en el campo y es tener ese zoom que nos permite aumentar la magnificación a la hora de trabajar. Cuando trabajamos con un objetivo macro normal y corriente, que solo nos llega hasta el 1x, para poder enfocar vamos a tener que estar acercando y alejando nuestra cámara hasta encontrar la distancia mínima de enfoque y demás. Bueno, pues con esto no ocurre, con esto nos permite hacer ese enfoque al objeto que queremos fotografiar simplemente moviendo el anillo. Dejamos nuestra cámara quieta y podemos ir moviendo el anillo hacia adelante y hacia atrás, pasándonos un poquito del 1x o reduciendo un poquito esa magnificación para poder conseguir el encuadre que queramos sin tener la necesidad de moverlo. Así que creo que esto es algo espectacular, que me ha encantado el agua y que creo que yo al menos voy a tener en mi mochila un objetivo de estos porque
como os digo, de verdad, es algo que me ha sorprendido mucho y que creo que facilita mucho la hora de trabajar en el campo, sobre todo, y me vais a entender los que tenéis un objetivo macro, cuando queremos superar esta magnificación, y os voy a poner una foto para que lo veáis. Yo, para poder llegar al 2x con mis 60 milímetros y con mi cámara Olympus, tengo que colocarle 2 tubos de extensión y una lente Reynolds. Al final es un trasto que tienes que ir al monte con ello. Bueno, pues con este objetivo, y os lo estoy poniendo en la foto, veis, simplemente con un poquito más de tamaño, obviamente la construcción es para APS-C, luego el mayor. Bueno, lo que os quiero decir y transmitir es que tenemos la facilidad de poder tener o de poder llegar a esa magnificación 2x sin necesidad de llevar nuestros tubos de extensión y nuestra lente Reynolds, que para el campo, pues ya os digo, para cuando vas por el monte es algo que viene genial. Bueno, pues me he cambiado de sitio porque ha salido el sol y era imposible seguir grabando así. Este encuadre, la verdad, que me gusta un poquito más que el de antes, pero bueno, simplemente deciros que estos objetivos tienen un precio bastante razonable y que a lo mejor si este objetivo no llegase hasta el 2x y si se quedase en un objetivo normal en el que llegásemos hasta el 1x, pues bueno, podría darnos nuestras dudas o podríamos tener dudas a la hora de comprarlo, porque es verdad que podemos tener otros en los que podemos trabajar, por ejemplo, a otras aperturas de diafragma que nos van a dar buena calidad, pero solamente por poder trabajar de este 1x hasta el 2x, creo que es algo que merece la pena. Y sobre todo porque mirar qué tipo de grabaciones se podrían hacer, ya no solamente fotografías, sino que si te lo planteas como un objetivo para hacer vídeos, bueno, pues puedes hacer cosas tan espectaculares o que al menos a mí pues me han impresionado a la hora de trabajar con este objetivo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar en los comentarios los enlaces a estos objetivos, a la tienda de Fotografiarte, la tienda que me ha dejado estos objetivos. Desde aquí le doy las gracias a Mario por todo el equipo que me ha dejado, y de verdad preguntarle si tenéis alguna duda, sobre todo de cómo podéis acoplar estos objetivos a vuestras cámaras, porque os las va a responder. Es una persona muy cercana y que os va a resolver vuestras dudas sin problema. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos, bueno, pues contármelo. Intentaré, bueno, pues traer otro tipo de objetivos, porque la agua tiene todavía por ahí algunos objetivos muy interesantes, así que si me estáis viendo, bueno, pues ya os digo que me apetecería probarlo, y sobre todo también porque tenemos un objetivo diseñado específicamente para micro 4 tercios, así que estaría genial pues poderlo probar con mi cámara Olympus. Y bueno, antes de despedirme, simplemente lo que os decía al principio, me han dejado 2 cámaras Sony. Yo tenía muchas ganas de probar este equipo, ya sabéis cómo las ponen, no tengo dudas de que son cámaras muy buenas. Lo del menú, que hay tanta polémica, bueno, es cogerle el truquillo. Sí que es verdad que hay cosas que yo las cambiaría, pero mi conclusión es que, o al menos por ahora, para el tipo de fotografía que yo hago, para fotografía macro, creo que Olympus tiene 2-3 prestaciones que Sony no tiene, así que obviamente si estoy pensando en comprarme pues una cámara Sony con lo que cuesta y me faltan alguna de las prestaciones que me da Olympus, pues lo siento, pero no me la voy a comprar. Así que bueno, si queréis otro día os hablo más detalladamente sobre estas cosas que he detectado que no traen estas cámaras Sony, para que bueno, pues lo podáis valorar, pero ya os digo que yo de momento me quedo con Olympus, porque bueno, me ha servido la verdad que este vídeo para darme cuenta que los objetivos hay que tenerlos en cuenta, pero al menos para mí me he quitado esa espinilla de saber si las cámaras Sony, una cámara pues ya estáis viendo, la 7 III, merecería la pena utilizarla para fotografía macro. Así que yo ya me despido. Si os ha gustado este vídeo, bueno, pues darle a like, no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y bueno, pues también lo que os digo siempre al final de estos vídeos, si queréis seguir apoyando el proyecto 60 milímetros, bueno, pues ya sabéis que podéis invitarme a un café. Os dejo el enlace en la descripción, que ya sabéis que yo soy súper cafetero y me voy a tomar un café ahora mismo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, milimetreros.